festival, especialmente una fiesta que recalca la paz y era, bueno, ya os digo, un agravante, me repito mucho. ¿Vale? El hecho de que no se especifique la fiesta no quiere decir que no fuera importante. De hecho, hay teólogos, muchos teólogos dicen que muy probablemente esta fiesta de la que habla es la Pascua. Y si es así, todavía es más chocante, ¿no? Porque la Pascua es... Dicen, y se basan porque generalmente solo hay una fiesta que se le llame la fiesta. ¿Verdad? Si alguien nos dice, dime una fiesta judía, ¿cuál diríais? La Pascua. Las demás, quizás nos podemos perder un poco más. Bueno, alguno diría a lo mejor la tienda de los tabernáculos. ¿Qué es aquello? O sea, quizás es más difícil de definir, pero si hay una fiesta que es la fiesta, es la Pascua. Y sabemos lo que se celebra la Pascua, ¿no? La salida de Egipto. ¿Vale? Y concretamente se llama Pascua por el cordero o por la leche. La leche pascual. Por el cordero pascual se llama Pascua. Es el chiste fácil, ya prometo no hacer muchos más. Bueno, no prometo. Se llama Pascua por el Cordero Pascual, ¿no? Y es esta fiesta que ya celebró el pueblo de Israel incluso antes de salir, en el que se hace un sacrificio. O sea, imaginaos la simbología que tiene esto. Pero el hecho de que aquí no se mencione, no se hable de la fiesta es porque no es la fiesta la protagonista, y ni tan solo es el momento especial. Y en cambio, cuando vamos al final del ministerio de Jesús, porque está aquí está al principio, estamos en el capítulo 5 de Juan, cuando vamos al final también volvemos a ver la Pascua, ¿verdad? 2 años más tarde está cuando Jesús está deseando celebrar la Pascua, y después de la cena de la Pascua es cuando es entregado y es cuando muere. O sea que vemos allí que la Pascua es muy relevante, pero esta no. Esta Pascua no es importante. Esta Pascua todavía no toca, ¿vale? Pero vamos a ver que hay un sentido también y una importancia. Dice que hay en Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, un estanque conocido con el nombre hebreo de Betzata. Aquí dice Betzata en esta Biblia. En las Biblias de Reina Valera y en las Américas, en la mayoría de las Biblias dice Betesda, que es como seguramente nos suena más. Aquí ya sabéis que la versión de la palabra a veces es utilizada, sobre todo los gentilicios o topónimos y los nombres propios los cambian un poco. ¿Vale? Que tiene 5 soportales. Este lugar es un lugar conocido históricamente, pero a la vez del que no se sabe su lugar, su localización. Cuando vas de tour a Israel, la mosca esta me está siguiendo hoy, cuando vas de tour a Israel y te enseñan la que creen que es Betesda, no es Betesda, porque esa fue construida más tarde con Agripa. Así que los estudiosos coinciden en que la que se dice hoy en día no es. Pero a veces estas cosas pues prima más otra cosa. Así que es interesante porque en Nehemías ya aparece. En Nehemías aparece esta puerta y este estanque y se habla de esto, pero a la vez no es un lugar conocido, pero a la vez es un lugar que no se ha llegado a localizar. Y nos sigue haciendo hincapié en el versículo anterior. Es una fiesta conocida, pero no le da importancia, porque en realidad el lugar no tiene importancia. ¿Sí? ¿Seguís? Vale. Betesda, o Betzata, como dice aquí. ¿Sabéis qué quiere decir Betesda? Casa de misericordia. Con lo cual, se parece mentira, pero vemos los 2 versículos que son introductorios, pero ya nos está dando una dimensión a la palabra. ¿Vale? Este lugar se llama Casa de Misericordia. Dice que había un estanque, y aquí el último punto dice que habían 5 soportales. Esto es complicado de describir, he estado investigando, he estado mirando. En la Reina Valera creo que dice, lo había apuntado por aquí. ¿Cómo dice? ¿Lo tenéis en la Reina Valera? Juan 5, 2. Pórticos. ¿Alguien sabe lo que es un pórtico? Vale, soportales sería la columna, pórticos lo que hay después de la columna. Va una a vosaltres allà? A Bethesda? Pues sap greu. Ho va construir Agripa, això. Ho sento. No, que és maco. L'important no és... No, ara no quiero
Bueno, podéis pedir que os devuelvan el dinero al correspondiente. No, és maco. L'important és el que va passar i no... De hecho, es uno de los kits de esta historia. Lo importante no es el lugar, ¿vale? Pero bueno, para que entendáis un poco, pensar delante de la iglesia católica, aquí en Cardona, que hay las columnas, ¿sabéis? ¿Dónde está la farmacia? Pues es la columna y hay el pórtico, pero al final lo que queda ahí es una pequeña sombra, digamos, un tejadillo. Y en este tejadillo, en este lugar a refugio del sol, o sea, que sombra y refugio de la lluvia, si la mosca esta está molestona, ¿eh? En este lugar vivía, literalmente vivía, ya no es que vinieran aquí, lo llevaban, lo traían, sino que había gente que ya incluso vivía aquí y mendigaba. ¿Vale? Y si seguimos leyendo, dice que en estos soportales había una multitud de enfermos recostados en el suelo, ciegos, cojos y paralíticos. Aquí, por cómo lo describe, las palabras que utiliza aquí en griego, este había, o sea, aquí pasaba gran parte del tiempo, o incluso vivía, en el lugar en el que estaba. Más, aquí dice una multitud. Hay versiones en la Biblia, que ya os digo que es lo que empieza, que han añadido una gran multitud. King James incluso lo mantiene, no sé si la Reina Valera lo tiene, no me he fijado, ¿vale? Pero que hacen una hipérbole y dicen, no, había una gran multitud. Y es estas cosas que dices, bueno, ¿cómo diferencias una gran multitud que una multitud? ¿En qué momento empieza a ser gran multitud? ¿Me entendéis? ¿O en qué momento empieza a ser multitud? ¿Multitud son 3? No sé. Bueno, hay una frase que dice que no sé qué son multitud, ¿no? Bueno. Porque en ninguno de los manuscritos originales aparece la palabra gran. Entonces, una hipérbole, por no decir una exageración, que se introdujo más adelante. ¿Vale? Dice que había una multitud de enfermos. Y aquí hay otra palabra que es interesante, porque aquí vemos enfermos. ¿Y cómo defines qué es un enfermo? ¿Os habéis hecho estas preguntas? Porque a veces lo leemos y no nos preguntamos. Claro, cuando investigas un poco más, resulta que la palabra que utiliza aquí para decir enfermos diferencia entre los enfermos graves. Si tú vas al médico, al hospital, vamos, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Sí? Triaje. O sea, primero vas al mostrador, que es la administración, pero bueno, ¿no? Seas inmigrante legal, papeles, no papeles, es igual. Vivas aquí o no, tú vas allá por un tema burocrático, por un tema de organización, a administración, porque no, te van a atender igualmente. Pero entonces esperas y con la información que tú ya le das a ese administrativo, ya hay el primer triaje o cribaje, si le quieres decir de otra manera. Y en función de tu gravedad, te van a atender antes o después, ¿verdad? Creo que todos hemos pasado noches en urgencias, porque tú crees que es muy grave, pero llegas allí y hay gente que está peor que tú. Y te hacen esperar porque no es urgente. Pues igual que el sistema sanitario, cualquiera que se dedique a esto, pues sabéis que cuando hay un accidente, lo primero que hay que hacer es evaluar y atender primero a los enfermos que estén más graves, ¿sabes? E incluso entre los graves ver si son recuperables o no. O sea, es muy difícil. Si habéis visto series como Anatomía de Grey, o hay un montón de series de hospitales, todas tienen más de un capítulo en el que hablan de ese tema y plantean una crisis en la que los médicos tienen que decidir, bueno, estos están leves, se pueden esperar, los graves, estos graves no voy a poder hacer nada por ellos, pero estos sí que los voy a poder salvar. Si estoy con los que están muy, muy, muy graves, se me van a morir los que están graves. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Hay una diferencia entre las palabras que se utilizan en la Biblia, que se utilizan en griego en este caso, y enfermo aquí, para mi sorpresa, quiere decir, habla de personas con o sea, literalmente la palabra que utiliza aquí para enfermo sería como débiles, como pachuchos, malitos. Sería una traducción un poco literal de la traducción en inglés, que es como yo lo he leído. Pero se refiere a personas que tienen enfermedades que son de largo alcance,
o sea, de larga durada, ¿no? Eso, ¿vale? Que hace tiempo que las tienen, pero que no son graves. Sí. ¿Sí? Entonces aquí habla de ciegos. ¿Te mueres de ceguera? ¿Es guay ser ciego? Depende de quién tengas delante. No, eso es broma. Segunda broma. No, te mimba mucho la calidad de vida, pero no es terminal. Te afecta, ¿vale? Seguramente pues, tienes que vivir de la misericordia, ¿no? Y por eso también cuando vemos Bethesda y entendemos, casi si fuéramos judíos y escuchamos en arameo Bethesda, el nombre de hebreo, arameo, Bethesda, y digo, casa de misericordia, casa de misericordia, es el lugar donde yo tengo que ir. Luego habla de cojos, ser cojo no es mortal, ¿verdad que no? ¿Vale? Y paralíticos. Y aquí cuando habla de paralíticos, ¿nosotros en qué pensamos? ¿Pensamos en parapléjicos? ¿No? Al menos yo, si pienso en paralítico, pienso en un parapléjico o un tetrapléjico incluso. Personas que han perdido la movilidad de cintura hacia abajo o incluso de más arriba, ¿no? Pues, sorpresa, cuando aquí habla de paralíticos, habla de paralizados y no paralíticos. Así que son personas que han perdido la movilidad de una parte. Tienen el brazo inmóvil, tienen una pierna, ya no es la cojera, sino que tienen un parte. Han tenido una embolia, esto no es una cosa nueva, y han quedado un lateral paralizado, ¿entendéis? No es... Claro, no sé si vosotros lo hacéis, pero yo siempre soy muy visual, intento visualizar lo que estoy leyendo. Y cuando yo estoy leyendo ahora esto, me doy cuenta, aquí el Espíritu ha inspirado a Juan para quitarle importancia a qué fiesta es, aunque es una fiesta prou importante. A la vez nos describe un lugar que, hombre, por lo que vamos a ver aquí es importante, pero a la vez es un lugar como desconocido, que hay consenso para decir que el que se dice hoy en día no es, pero no hay consenso para decir dónde está. O sea que a la vez le sigue quitando importancia, además el nombre de Bethesda, que es Casa de Misericordia, y tenemos que en estos pórticos, en estos tejadillos, digamos, hay gente prácticamente viviendo que no están muy graves, pero que están afectados, ¿vale? Y hay una multitud. Seguimos. Dice Jesús, perdón, el 5. Dice, había entre ellos un hombre que llevaba enfermo 38 años. Fijaos que no dice cuántos años tenía, ni dice cuántos años llevaba allí. Y esto es una cosa que me ha sorprendido porque la mayoría de los comentaristas que he leído sobre este versículo remarcan este hecho. No es ni el tiempo que había vivido, o sea, no nos está hablando de un enfermo de nacimiento, o sea, por ejemplo, un ciego de nacimiento. ¿Vale? Decir enfermo de nacimiento hoy en día es políticamente incorrecto. Ni está hablando del tiempo que llevaba allí viviendo, porque era habitual. En este lugar, pues era un lugar, de hecho, Casa de la Pietat, ¿me suena algo? O sea, había lugares de caridad donde había y donde iba la gente y sabía. Era un lugar de referencia. Tú estabas así, estabas tullido, vamos a decirle, y tú ibas allí porque sabías que ahí podías encontrar o te iban a ayudar, porque el nombre de Casa de Misericordia, imagino, y dice pues que no vendrías solamente por lo que decían que pasaba, sino porque era un lugar en el que si tú querías ayudar a alguien, ibas allá. Casa de Caridad, eso es lo que me suena. Bueno, em sona de més llocs, Dic que és un concepte en sí. ¿Vale? Molt bé. Había entre ellos un hombre que llevaba enfermo 38 años. Y seguimos y dice, Jesús al verlo allí tendido y sabiendo que llevaba tanto tiempo, le preguntó, ¿os habéis fijado en algo? Sí. Menos espiritual, mucho menos espiritual. Mirad los números. Números. ¿Habéis visto? Yo, mira que lo he leído veces, lo leí hace 2 semanas y esto no lo vi. 5.5.
5.6. Ay, no, perdón. 5.3, 5.5, 5.6. ¿No decías tú, Noemí, que en los hoteles de Nueva York, en todas partes de Nueva York, ¿qué pasa? No hay piso 13. Tú vas al ascensor, había una foto, me enseñaste una foto, ¿no? No hay número 13. O sea, hacen los pisos y del 12 pasas al 14. Ni habitaciones 13. Aquí no es un tema de superstición. Aquí hay un versículo que falta. El 4 falta. Hay Biblias, la Reina Valera está. Si tenéis la Reina Valera, ¿alguien tiene la Reina Valera? ¿Qué dice el 4? ¿Os suena? ¿Os suena? El otro día estaba así porque yo lo copié de las Américas. Lo hice de las Américas, pero cuando leí aquí, y de hecho lo fui a buscar, porque lo estaba leyendo en los comentaristas y decían, había habido mucho jaleo, ¿eh? Porque esto fue añadido también siglos más adelante. Y había pues una serie de personas ya con nombres y apellidos incluso que habían añadido, o sea, y no hay ningún tipo de base, e incluso eso presentaba, entre comillas, un problema. Porque todos leyendo en la Reina Valera dice un ángel, en otras versiones habla de un ángel del Señor. Y sabéis que cuando la Biblia habla del ángel del Señor, se refiere a Jesús mismo. Entonces, ¿qué pinta Jesús bajando de tanto en tanto, arbitrariamente, a remover un poco el agua? Y entonces ahí no había una peli, yo lo veía de pequeño como dibujos animados, pero había una peli de carrera de locos o algo así, el que salía el pulgoso y todo. ¿Cómo se llama aquello? Autos locos. ¿Os acordáis de vuestra infancia? La mía también, ¿eh? ¿No? O sea, ya no fan dibujos como aquellos. Sos de muy mayor. Lo que plantea este versículo es casi cruel. Es un Dios cruel, ¿no? Porque de vez en cuando Dios hecho hombre, el ángel del Señor, que es como se habla, baja, remueve un poco el agua y entonces ahí, carrera de tullidos, es que es un poco grotesco, ¿no? Aquí, como el chiste que os acordáis, ¿no? Van bajando, van allá, a ver quién es el primero que llegar y el primero que toque se sana. Es un poco... Responde a una manera de ver a Dios contaminada por la mitología, por otras religiones, que es lo que pasa con la religión en sí, que el hombre la contamina. ¿Vale? La religión, otro día hablábamos con los niños, por todo esto de la Virgen, porque claro, en el colegio les han hecho dibujar a la Virgen y todo, y entonces preguntaban y me preguntaban y hablábamos de qué es la religión. Porque claro, ellos no van a religión, ellos van a valores. Y digo, pero ¿qué es la religión? Decía Dana. Y hablamos, religión, ¿qué es? Es todo lo que hace el hombre para acercarse a Dios. ¿Es mala la religión? Es mala si crees que vale para algo. Noemí ha estado fuera toda la semana. ¿No creáis que yo no he lavado un plato y no he hecho nada? Yo lo he hecho todo. Pero no tenía... O sea, a veces había un plato o dos en la pica y he hecho lavadoras, pero por ejemplo hasta el viernes pues no las íbamos cogiendo de las lavadoras hechas. Pero de una especial, como el viernes era puente, pues yo quería tenerlo todo bien. Te pasa nervioso todo. Yo quería tenerlo todo bien, bien. ¿Cómo te lo has encontrado? Muy bien. Impecable. He fregado los lavabos. Tenemos 3 lavabos, ¿eh? Gracias a Dios. Y por desgracia, todas las lavadoras, todo. He instalado una luz incluso en un lugar que no había, que por la noche se estropeó. He intentado todo lo que yo he podido para agradarle a ella. Para que ella esté contenta con el trabajo que he hecho. ¿Y tú qué me has dicho? Que a mí no me hace falta que lo haga para mí, me hace falta que lo haga para él. ¿No? Mi religión me deja un poco mal, pero pero estoy muy contenta. Sí. Mi religión, lo que yo he hecho para agradarle a ella,
No es malo tener la casa bien, de vez en cuando hay que hacerlo, ¿no? A fondo. Pero claro, lo que es malo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Lo que es malo es yo darme un palizón, es todo lo que yo quiero hacer para agradarle a ella. Pero a mí en realidad no lo valoro. Yo puedo estar con las cosas sucias y que no es el caso, ¿eh? Pero ¿entendéis el ejemplo, eh? Es un ejemplo. ¿Os queda claro? El ser humano se corrompe y de lo que quiere hacer para Dios sin darse cuenta, en realidad, lo que Dios quiere es lo mismo que ella decía, me decía a mí. Lo que Dios quiere es que nosotros valoremos lo que Él nos ofrece y entendamos, y en su caso, lo siento cariño, es genial, pero no llegas a la altura de Dios. Y Dios es mucho mejor. Y Dios lo que me ofrece, nos ofrece es gracia. Es gratis, es que no hay que hacer nada. Así que es curioso, porque lees un poco, ves, y ves un poco el entresijo, y había habido discusiones, incluso científicas, de decir, bueno, una serie de teólogos dijeron, seguramente en este lugar había el estanque era como medicinal, y de vez en cuando, pues por la presión es muy fuerte, ¿eh? Se había montado una película, por la presión de las aguas termales o algo así, pues digamos que se removía algo, ¿sabes? Como una especie de geyser, por entenderlos, y entonces se movía, ¿sabes? Y salía un poco de fango de estos medicinales, sabéis que son buenos para la piel, o teniendo en cuenta que todo lo que antiguamente tocabas, o sea, salía un eczema y la lepra, pues te pones un poco de barro con minerales y se te cura. Y que cuando algo se movía, pues que había esa teoría y con los años, después de muchas discusiones y compendios, o no sé cómo sabéis esto de juntarse para discutir de un tema, porque claro, es el único lugar en la Biblia que vemos un tipo de arbitrariedad de este tipo. Un Dios caprichoso que de vez en cuando viene aquí un ángel, además con la implicación, consecuencias de la implicación de que sea el ángel del Señor. Y resulta que investigándolo bien, en una de estas quedadas que hacían teólogos y esto, pues se dieron cuenta de que comparándolo con todos los manuscritos y copias de manuscritos que hay de los originales, no está. Y trazaron, cuando lo añadieron, y fue más adelante, y se añadió la gran multitud, esa exageración, y se añadió el versículo 4 completo. Así que tenemos aquí una creencia, no se acaba de entender el qué, el versículo 4 está añadido, ¿vale? Y vemos aquí cómo, directamente pasamos y vemos como en el versículo 5, vemos una persona que lleva 38 años sufriendo una enfermedad, que no ha nacido con ella, y que esta enfermedad además le limita, no sabemos qué enfermedad es, no nos dice si es ceguera, no nos dice si es cojera, si es una parálisis. Lo único que sabemos es, seguimos leyendo, que no tengo a nadie que me meta en el estanque una vez que el agua ha sido agitada. Cuando llego, ya otros se me han adelantado. Como os digo, el por qué ha sido agitada o cómo ha sido agitada no queda claro. Hay mucha mitología alrededor y lo que sí que se sabe, y en muchas Biblias directamente se ha eliminado, es el versículo que habla del ángel. Así que esta persona sabemos que está enferma, misma palabra que antes, no una enfermedad de gravedad, no es nada que te impida vivir, que amenace tu vida, pero es algo que te afecta. Y vemos cómo Jesús escoge, que es lo que os decía el otro día, escoge de una manera expresa a esta persona y no la escoge al azar. A mí me sorprende porque de toda la gente que había, que ya decimos multitud, son unas cuantas personas, Jesús va y escoge a esta persona que es una persona que, como os decía hace 2 semanas, en ningún momento reconoce la autoridad de Dios. No dice rabí, no dice hijo de David, no dice Mesías, no. Ni siquiera le responde con sí, quiero. Es la pregunta de él, la pregunta de Jesús es, ¿quieres curarte? ¿Quieres curarte? Es directa. ¿Cómo se llamaba el ciego? ¿Qué le pregunta a Jesús a Bartimeo? ¿Qué quieres? ¿No? En muchas ocasiones, en más de una ocasión, como en el caso de Bartimeo, Jesús decía, ¿qué quieres? Como diciendo, a ver, ¿no? Y en este caso Jesús escoge a una persona, concretamente, una persona que llevaba 38 años
38 años. Y al verlo, va a buscarlo, ¿va? Y va allá y le pregunta, ¿quieres curarte? Y fijaos porque la respuesta de este hombre no es ni de fe ni de reconocimiento. De alguna manera dice, bueno, ¿cómo piensas que me voy a poder curar si no tengo nadie que me...? Así que incluso este hombre no nos habla solamente de su enfermedad, sino de su estado. Aquí no nos dice solamente la dolencia que padece físicamente, sino también la dolencia que padece psicológicamente, socialmente. Está solo, está abandonado, se siente abandonado. No tiene a nadie que le ayude. Nadie care for him. A nadie le importe. No le importa a nadie. Nadie tiene un mínimo de cariño, de pésame, de peso, no sé, ¿me entendéis? Para decir, bueno, pues yo me quedo aquí, te ayudo y... Cuando llego, ya otro se me ha adelantado. Hay un derrotismo, una amargura. Es decir, no hay nada que hacer. Estoy aquí porque... ¿sabes? Y todo esto en el contexto, en el lugar en el que está. La casa de la misericordia. Jesús le ordenó, levántate, recoge tu camilla y vete. Las mismas palabras, ¿os habéis fijado? ¿Qué palabras? Lucas 5. Estamos estudiando ahora en Lucas 5 y paralelo totalmente, además es el mismo capítulo, eso ya es potra, ¿eh? Los capítulos y versículos se nos pusimos nosotros después para organizarnos. Las mismas palabras que le dijo Jesús al paralítico que los amigos descolgaron en medio de la casa de Pedro haciendo un butrón en el tejado. ¿Y os acordáis? Los de cada sábado que estamos ya en Lucas 5, en Pinay todavía estamos con Lucas 2. ¿Os acordáis? A lo mejor os acordáis también vosotros. ¿Qué es lo que salvó a este hombre? Dijo Jesús. ¿Sí? La fe de los amigos. La fe de los amigos. Aquí ni siquiera habla de la fe. Aquí este hombre no tiene ni siquiera, ni tiene amigos, ¿sabes? Pero utiliza las mismas palabras. Tiene la misma misericordia hacia este hombre. Levántate, recoge tu camilla y vete. En aquel mismo instante, el enfermo quedó curado. En aquel mismo instante. El otro día hablábamos de esto, ¿no? Algunos han pasado por parálisis o por embolias, por cefalitis y han tenido que aprender a caminar otra vez. ¿Y sabéis lo que cuesta eso? ¿No? Paso a paso y con ayuda, con caminador, con las paralelas aquellas. Y una persona que lleva 38 años afectada al punto que no se puede valer, no sabemos si era por ceguera o por... Aunque habla de camilla, así que podemos pensar que alguna parálisis había. Una vez más, no es importante, si no nos lo diría. Pero bueno, dice, levántate, recoge tu camilla y vete. Y al instante quedó curado, recogió su camilla y comenzó a andar. No andó así un poco como, ¿me entendéis? Como los recién nacidos, los caballitos recién nacidos. ¿Os habéis visto? Trotan y se caen y es muy divertido. Podéis buscar en YouTube. ¿Vale? Al instante recogió su camilla, quedó curado, recogió su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era sábado. Así que los judíos dijeron a aquel que había sido curado, hoy es sábado y está prohibido que cargues con tu camilla. Esto ya os lo mencioné hace 2 semanas. Todo esto viene de Deuteronomio y la norma de no recoger maná el sábado. Era una norma que pretendía demostrar el poder de Dios, diciendo, tú te centras en mí, tú descansas en mí, me contemplas, y para que lo veas, si tú guardas comida en cualquier día de la semana para el día siguiente, esa comida al día siguiente va a estar llena de gusanos. Si tú guardas el viernes para poder contemplarme a mí, vas a ver cómo vas a tener de sobras el sábado. Una regla que era para contemplar, para fijarse en el poder de Dios y ver el poder de Dios, se convierte en una regla con el tiempo que deriva a incluso no poder hacer según qué desplazamientos, no poder hacer según qué tareas. No podían cocinar, no podían recoger la cocina, o los platos, todo ahí lo dejaban. Habían tareas que estaban reducidas incluso en el espacio.
caminar, bueno, podías caminar hasta la sinagoga, si pasabas de no sé cuántos metros, ya se consideraba viaje de negocios. Así que este hombre, llevando la camilla a su casa o no sé dónde iría, ¿vale?, quebranta la ley. Hoy es sábado, ¿está prohibido que cargues con tu camilla? Él respondió, el que me curó me dijo que recogiera mi camilla y me fuera. Obediente es el chaval, ¿eh? Porque, bueno, chaval, tiene 38 años enfermo, así que es un chaval con una experiencia acumulada. Ellos le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo que recogieras tu camilla y te fueras? Fijaos, porque podemos ver quién era esta persona, ¿eh? Pero el que le había sido curado no lo sabía, pues Jesús había desaparecido entre la muchedumbre allí reunida. Esto nos dice que este hombre muy probablemente no había salido de aquella puerta y no estaba demasiado conectado, porque no sabía quién era Jesús. Pero es que tampoco le había interesado. Si a vosotros alguien os viene, yo siempre cuando hablo con algunos me hace gracia como, bueno, me hace gracia, o sea, me gusta, me resulta curioso, porque me hace gracia sería en catalán fa gràcia, que no es lo mismo que hacer gracia castellano. Cuando habláis de médicos. Sí, porque el doctor tal, con nombres y apellidos. No, pues sí, me ayudó mucho, no sé qué. Yo no conozco a mis médicos. Me acuerdo de algún nombre, pero no tengo esa relación. Pero claro, los que habéis vivido situaciones muy críticas de salud, ¿verdad que conocéis el nombre de vuestro médico? Y el DNI y todo. Si tú llevas 38 años en la calle y estás solo, estás arruinado, y viene una persona desconocida y está allá y te dice y pum, y te sanas, no tienes un mínimo interés por decir quién eres. ¿No le sigues? No, o sea, hay muchos grados de problemas aquí, ¿entendéis? Bueno, no sé quién es, mira, es que cuando me he dado la vuelta ya no estaba, no sé quién es, ni quién era, y tampoco le he preguntado a los demás, por si acaso. No sea que sí, lo sé. Poco después, Jesús se encontró con él en el templo y le dijo, ¿por qué se encontró con él en el templo? ¿Podemos pensar bien o podemos pensar mal? ¿Qué queréis hacer? ¿Bien? ¿Por qué? ¿Iba a dar gracias a Dios? Vale, ahora vamos a pensar mal. ¿Por qué se lo encontró en el templo? Eso es pensar muy mal. Poco menos. Poco. No, eso es bien. No, no. Pensar en ley. Pensar en ley. Pensar en religión. Para que el sacerdote certificara. Eres enfermo, eres tullido, eres impuro, hasta que el sacerdote diga lo contrario. Incluso cuando la lepra ha desaparecido, tienes que esperar los 7 días y presentarte al sacerdote y el sacerdote dice, estás limpio. ¿Sí? Yo no quiero pensar mal. Pero tiene muchos números, ¿no? Se lo encuentra en el templo. Poco después, se lo encuentra en el templo. Y le dijo, ya ves que has sido curado. No vuelvas a pecar para que no te suceda algo peor. ¿Sabéis una cosa muy interesante de este versículo? Ya estoy acabando, ¿eh? Es el único lugar en el que Jesús le dice, digamos de alguna manera, vete y no peques más. O más sencillo, no peques más. También se lo dijo a quién? Mujer adúltera. ¿Y qué os he dicho de la mujer adúltera? Es un texto añadido. Es curioso, ¿eh? Del texto añadido, la única parte que es un poco así, hay 2 partes controvertidas en el capítulo 8 de Juan, que es el momento en que escribe en el suelo, porque hay gente que se ha inventado allá que estaba escribiendo los pecados de la gente y que, ¿sabéis, no? Y el texto añadido ni siquiera dice qué es lo que estaba escribiendo, dice que solamente estaba escribiendo en la tierra. ¿Me entendéis? La gente que piensa que Jesús estaba escribiendo los pecados de los presentes en el suelo, también quizás
peca de una imagen de un Dios justiciero, acusador, ¿no? De ese texto, los comentaristas lo que dicen que las implicaciones teológicas que se pueden deducir de este texto, las dos partes críticas que son peligrosas son estas dos. Son la de escribir en el suelo y la frase mítica de vete y no peques más. Pero en este caso, esto sí que está aquí en los manuscritos originales. A esta persona no solamente no le dice vete y no peques más, vete y no vuelvas a pecar, ¿vale? Sino que además le dice para que no te hagas suceder algo peor. Así que de alguna manera, ¿qué está diciendo? Metiste los dedos en el enchufe y te quedaste paralítico. No vuelvas a hacerlo. ¿Sí? No vuelvas a pecar para que no te suceda algo peor. No insistas en tu error. Has estado 38 años parado, paralizado. No insistas. No vuelvas a cometer el mismo error. Se marchó aquel hombre e hizo saber a los judíos que era Jesús quien lo había curado. Ahora que sí que ya sabe quién es, dice, O sea, ¿no veis un poco de malicia? Va a buscar a los judíos para decirles, este que está aquí en el templo, este es el que me ha curado. ¿Lo veis o no? ¿O soy yo que pienso mal? ¿Qué necesidad tenía? ¿Qué necesidad tenía? No. Y a los judíos que le habían dicho, no puedes caminar con tu camilla, que es sábado. No, es que el que me ha salvado me ha dicho que lo hiciera. ¿Y quién es? No lo sé. Y ahora que sí que lo sé, pues voy a decirle, papá, ha sido él. Hombre, quizás soy yo, pero yo creo que es bastante evidente. Va a los judíos que le habían acusado, quizás llámale supervivencia, instinto de supervivencia, ¿no? Claro, a mí me van aquí a apedrear o lo que sea porque estoy trabajando un sábado, porque recogí mi camilla y no es culpa mía porque era de este. Como que no puedo ponerle cara, ahora que sí que sé, pues que apedreen a este. Dio aviso. No estamos hablando de... Es quizás la persona que recibió un milagro más rara, más retorcida que vemos en la Biblia, porque generalmente bueno, también están los leprosos, ¿no? Que se fueron, no todos, pero bueno, como Jesús no se privaba de hacer tales cosas en sábado, y esto ya es una visión general, como Jesús no paraba, no descansaba, los judíos no dejaban de perseguirlo, pero él les replicaba diciendo, mi Padre no cesa nunca de trabajar y lo mismo hago yo. Es algo en general, ya no es esta situación, sino que habla de un general. Yo cuando leía esto y investigaba, esto pasó hace ya 3 semanas, que me ha pasado más de una vez, que el Señor me pone un texto y después escucho una predicación y justamente habla de esto. Y por último quería explicaros algo que descubrí escuchando esta predicación, que amplía todavía más el sentido. Porque si vamos a números... ¿Números? Bueno, sí, esta afirmación provocó en los judíos un mayor deseo de matarlo porque no solo no respetaba el sábado, sino que además que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Si vamos a Números, capítulo 10, versículo 11, empieza la introducción a lo que pasará en el capítulo 12, y dice que en el segundo año, a los 20 días del segundo mes, la nube se levantó por encima de la morada del testimonio. Si seguimos leyendo, lo que pasa en el momento en que se levanta es que se sitúa en un lugar en el que Moisés, bueno, justo antes de eso, el capítulo 11, María se queja y hace el mini complot aquel contra Moisés y tiene lepra y es expulsado. ¿Os acordáis de toda esta historia, no? Y justo después de esto, cuando María es readmitida, está el episodio de los 12 espías. Y los 12 espías es un momento crítico en la historia del Éxodo, porque es el momento
en el que Dios toma una decisión. ¿Os acordáis cómo va la cosa, no? 12 espías van a la tierra, vuelven con manos llenas. Y la Biblia además lo relata, y por amor al tiempo, leerlo a vosotros, está en Números 12, si no recuerdo mal, entre el 12 y el 14. Hay un contraste muy interesante en cómo vuelven y cómo hablan. Porque no vuelven atemorizados. Vuelven, que a mí me gustaría verlas en el cielo. Yo tengo una lista de cosas que me gustaría pedir al Señor. Subirme encima de un tiranosaurio. Siempre lo he pensado desde pequeño. Y bueno, son tonterías, ¿no? Pero siempre he tenido interés en saber cómo son las uvas. ¿Os acordáis cómo decía? Racimos de uva llevados entre dos. ¿Tiene que ser? Dice que no tendremos hambre, pero no sé si comeremos. A lo mejor no tendremos hambre, pero comeremos, ¿no? Por placer, ni que sea. Racimos, llegan allá, ¿os acordáis? Bueno, esa es la lógica de los niños, que pensamos que los granos eran así grandes. Pero podría ser un racimo muy grande también, ¿eh? Vuelven de la tierra prometida. Es la tierra prometida. No están yendo a buscar un piso recién casados, que sabes que ese no va a ser tu piso. ¿Entendéis lo que decir? Van a buscar la tierra prometida, es la herencia que Dios les ha prometido. Y van allá y vuelven con una cantidad de bienes y dicen y dan un informe y hablan, sí, había, ¡buah! Fluye leche y miel. Abres la cheta y en una sale leche y la otra miel. Es una tierra increíble, con frutos, eso, fértil. ¿Ves? Pero entonces, dice, no, pero también había gigantes, ¿no? Que parecíamos como langostas. ¿Os acordáis que luego conocemos a esos gigantes, ¿verdad? Todos sabemos el nombre de uno de los gigantes, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Los hijos de Anak. Sí, pero ¿cómo se llama uno de los hijos de Anak? Goliat. Hemos visto, hemos hablado, hemos compartido, hemos estudiado juntos a Goliat. Que eran 2,5 metros, 3 metros. 3 metros respecto a una persona normal es como una langosta. Es una exageración. Es fruto del miedo. Es fruto de la perspectiva que tú puedes llegar a tener. Tú te puedes sentir como una langosta, pero no eres. Yo me acuerdo que vi una vez, y no voy a hacer más anécdotas, lo prometo. Vi una vez a Dueñas, ¿os acordáis de Dueñas? En el skating de Barcelona, skating. Y el tío era, bueno, no sé si era un crack o sencillamente era muy alto y entonces llegaba fácilmente, pero muy ágil no era. Hoy en día hay jugadores de la NBA que son muy altos y que son más ágiles. Pero igualmente, un gigante no es tan ágil. O sea, en la guerra no es tan importante. David lo demostró, ¿no? Pero vuelven los espías y los bienes y la muestra de lo que llevaban, de lo buena que era la tierra, se contrapone y queda tapada por el miedo, por las murallas altísimas, por los gigantes, Y al final el pueblo hace un complot y se rebela contra Moisés, se rebela contra Dios y nos has traído aquí. La cantarella del pueblo de Israel, ¿no? Nos has traído aquí para morirnos, hubiera sido mejor morirnos en Egipto, que al menos ahí teníamos, ¿qué eran? Cebollas. Cebolla, pepinos, todo lo que... Allí hacíamos gazpacho cada día. Entra ese momento y es cuando Dios decide que ese pueblo pues tiene que pasar, ¿cuántos años? Tiene que pasar una generación, tiene que pasar 40 años. Y a que no sabéis, hemos leído, ¿cuántos años llevaban desde que salieron de Egipto? 2 años, hemos leído, el segundo año. ¿Y cuánto tiempo tardaron en llegar desde que salieron de Egipto hasta entrar en Canaán? ¿Cuánto tardaron? 40. Así que ¿cuántos años faltaban? 38. ¿Os suena de algo 38? ¿Os suena de algo? Ostras. A mí me ha llamado mucha atención. Porque Jesús se acerca a una persona
que no tiene una predisposición, se acerca él a una persona que no le está llamando. Hemos mencionado a Bartimeo. Bartimeo, ¿os acordáis? Iba detrás, estaba haciendo callar. Ten misericordia de mí, hijo de David. Y dicen, calla, déjale, calla. Deja de llamar a Jesús, déjale tranquilo. ¿No ves que está? Aquí esta persona no está buscando a Jesús, no lo conoce y no lo reconoce. Ni siquiera, ya os digo, ni siquiera lo busca después. Jesús desaparece y él... Es más, cuando se lo encuentra y lo conoce, y conoce el nombre, y pues le acusa, lo entrega, lo vende, para él salvarse. Todo por un sistema. Yo pensaba en esto y pensaba en toda esta etapa del pueblo de Israel, ¿no? En todo el tiempo que estuvieron en el desierto, y cómo cada uno de nosotros, como yo os explicaba de lo de Noemí, pues el pueblo de Israel vez tras vez busca agradar a Dios en sus fuerzas. Busca agradar a Dios desde el conocimiento, incluso. ¿Os acordáis del becerro de oro? Era cómodo para ellos, porque ellos allí en Egipto tenían ya adoraban a un Dios que era tenía forma de un becerro, y para ellos hacer una imagen de Dios les simplifica el tener que conocer. El Éxodo es muy interesante porque el pueblo de Israel sale como pueblo, como nación, pero no como país. Y en el Éxodo Dios los ordena, Dios los organiza, hacen príncipes, organizan bien las tribus. En el Éxodo Dios les da las instrucciones, el tabernáculo, las leyes. Les dice cómo tienen que relacionarse con Él. Hasta el Éxodo, todo lo que hemos visto hasta ese entonces, no había una instrucción clara. Vemos a Abel y Caín que ofrecen sacrificio, que hacen, ¿entendéis? Pero no hay una instrucción clara. Noé ofrece sacrificio de los animales puros porque tenía más. Porque le dijo, mira, estos ponme varias parejas y estos una solamente pareja. Y supongo que Noé pensó, bueno, si ofrezco los mosquitos, alguien los echará de menos, no sé quién, pero... O los cerdos, solo tengo un par de cerdos, pues... Ovejas tengo varias, pues... No hay una pauta, una instrucción. En el Éxodo, Dios acerca a su pueblo, incluso en una ocasión les permite oír su voz directamente, porque ellos lo piden, ¿os acordáis? Es este tiempo, este periodo, en el que vez tras vez el Señor se acerca y les dice así. Y a la vez, durante esos 38 años, ¿no?, el pueblo de Israel niega el poder de Dios, omite su obra. Y es cuando se quejan y vuelven a decir lo de las cebollas o el agua. Hemos venido aquí a morirnos de sed. ¿No? Y incluso eso al final incluso acaba con Moisés, con la opción de Moisés poder entrar. Así que pensaba esto y pensaba, Señor, ayúdanos a distinguir. Todos y cada uno de nosotros tenemos religión, una religión. Y la Biblia habla de religión. ¿Cuál es la buena religión? ¿Vale? Amar y hacer justicia, atender a las viúrfanas, no, a las viudas y a los huérfanos, o viúrfanas, así rápidamente. Hacer el bien y la ayuda mutua. Dice también después en el Nuevo Testamento. Hay religión que es buena. Hay cosas que tú puedes hacer que para acercarte a Dios, que como me decía Noemí, que en realidad me ayudan a aceptar y a reconocer que es bueno, que son buenas para mí, que no las tengo que hacer, no tengo que ayudar a las viudas y a los huérfanos por Dios. Tengo que hacerlo por los viudas y los huérfanos, tengo que hacerlo por mí mismo, porque me ayuda a demostrar amor, a amar. La religión es hasta necesaria. Si tú no haces nada para... O sea, si yo no hago nada por Noemí, ¿le demuestro mi amor? Por mucho que diga, te quiero mucho, eso sí. Tráeme una cerveza, cariño. ¿Me entendéis? Pero todo esto pensaba, Señor, ayúdame a distinguir entre lo que yo hago por ti y lo que yo hago contigo. Ayúdame a reconocerte
en los lugares. Ayúdame a poder estar atento a mi necesidad y no a mi frustración. Jesús le pregunta, ¿quieres que te cure? Y responde, no, es que, ¿cómo voy a curar si no puedo ir, si nadie me lleva, estoy solo, estoy deprimido, estoy. No, yo ya sé cómo estás. Yo ya sé cómo estás. Y no te he preguntado, ¿cómo estás? Te he preguntado, ¿quieres que te sane? ¿Quieres que te saque de aquí? ¿Quieres que te muestre misericordia? Imaginaos, yo no sé vosotros, pero yo me como mucho la cabeza. ¿Eso se dice así? ¿Comerse la cabeza? Sí, ¿no? Yo pienso mucho, ¿no? Y cuando peor lo paso, es cuando más solo estoy. Esta semana, con el cambio de horario, no he podido, Dios la ha puesto en mi vida para aguantarme, y el no poder, y a veces piensas, ¿no? Y le das vueltas a las cosas, y piensas, y cuando tú hablas contigo mismo, a veces puedes creerte lo que sientes o lo que piensas. Y esta persona lo refleja así. ¿Quieres curarte? Pues que estoy solo, estoy aquí en la casa de misericordia, pero llevo 38 años. ¿Tú sabes lo que son 38 años? Porque me lo imagino, ¿me entendéis? ¿Quieres que te cure? Ni siquiera escuchó la pregunta. ¿Quieres que te cure? Señor, ayúdanos, ayúdame personalmente, cada uno, a identificar tu poder, a tener hambre de ti, a decir, en mi vida, ¿qué hay? Hay cosas buenas y cosas malas. Hay dolor, hay heridas, pero también hay sanidad y hay gozo. Ayúdame a reconocer de dónde viene mi sanidad. Porque si mi sanidad viene de Dios, quiero acercarme a Dios. Si hay personas que me hacen bien, quiero acercarme y reconocerlas. ¿Entendéis? Yo me estoy esforzando últimamente a hacer eso. A acercarme a las personas que me hacen bien. Incluso a valorarlas, decir, oye, gracias. Porque estas palabras que me dijiste me han hecho bien. Y me doy cuenta que a veces por el carácter o por lo que sea, por la cultura incluso, pues nos cuesta hacer esto, ¿no? Reconocer. Porque si no, nos puede pasar eso. Que Jesús haga algo por nosotros y bueno, pues yo me cojo mis cosas y me voy. Que esos 38 años que lleva este hombre acaban. Fueron 38 años en el pórtico, en la casa de misericordia, fueron 38 años en el desierto, pero eso acaba y el Señor tiene un plan. Y tiene un plan bueno. Tiene una tierra que fluye leche y miel. Tiene una vida llena, una completa. Y el Señor desea que nosotros seamos salvos, que seamos libres. El Señor quiere restaurarnos. Ya no solamente o no únicamente de nuestra enfermedad. La enfermedad no tiene mucho sentido. Además, para mí era relevante el hecho de que fueran enfermos no terminales, por entendernos, no graves. Puedes vivir. Ostras, es difícil, ¿no? Vivir con ello, pero puedes vivir, puedes seguir adelante. Pero ¿quieres vivir así? ¿O quieres vivir así? Poder entender que en Cristo tenemos una vida diferente, una vida nueva, tenemos una vida plena. Así que espero que el Señor pueda hablaros, que el Señor pueda, como me lo ha hecho a mí, nos pueda expandiros en el texto, la Biblia, y ayudarnos a identificar las cosas que hago para Dios, las hago en Dios, las hago con Dios, o es parte de mi religión. Amén. Y bueno, aparte de eso, nosotros queríamos anunciar algo. ¿Os venía aquí o...? ¿Os digo tú? Si tú vols. No estoy embarazada, ¿eh? Eso sí que sería un milagro. Bueno, has estat parlant tota l'estona d'això. Joran y yo hemos estado bastante tiempo orando sobre este tema y hemos decidido que vamos a irnos, vamos a buscar otro sitio para reunirnos. Creemos que es lo que el Señor quiere que hagamos
y, y que es lo mejor, quizá, por las circunstancias que hemos vivido, nosotros, no solo nosotros, hemos vivido también como iglesia, como comunidad en los últimos años. Entonces, tenemos paz con esta decisión y creemos que es lo mejor. Os queremos y creemos que además va a ser bueno también para nuestra relación. Y bueno, a él le costaba decirlo y a mí no tanto. No, porque creo que es algo que está bien y que creemos que es de Dios, de verdad. Y no sé si lo he explicado bien. Nos vamos a seguir viendo las caras, en mayoría. Y entendemos, bueno, que desde hace ya tiempo, quizás desde que volvimos de Holanda, pues hemos ido empujando, hemos ido luchando por una idea, por un concepto, por un llamado, llámalo como quieras. Y hay momentos en que realmente vale más la pena pues, coger cierta distancia antes de quemar puentes. Y como os digo, como decía ella, vamos, o sea, os queremos, os apreciamos y queremos poder tener una buena relación y que el Señor, igual que nosotros nos ha hablado claramente y nos ha dado paz en todo esto, aunque no es fácil, pero que también a vosotros os pueda hablar, os pueda indicar y podamos, pues, ya digo, tener una relación y ser efectivos sin estar constantemente luchando o chocando. Entonces, bueno, de verdad ha sido una experiencia muy bonita, nos vamos satisfechos y sabiendo que al final la iglesia es de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia y tenemos en la Biblia ejemplos de momentos en los que personas como el caso de Pablo y Bernabé, pues hay momentos en los que es sabio decir tú a Boston y yo a California y tomar un tiempo, tomar un espacio para poder desarrollar la cabeza desarrollarnos todos mutuamente. En el caso de Pablo y Bernabé, el Señor bendijo a Pablo y bendijo a Bernabé y fueron de doble bendición y un tiempo más allá incluso, pues Pablo y Juan Marcos pudieron volver a trabajar. Entonces, estamos aquí, estamos en Cardona y nuestra intención, bueno, vamos a ir visitando diferentes iglesias y vamos a tomarnos un tiempo para buscar al Señor y esperamos que vosotros podáis hacer lo mismo y que veamos que no es nada personal, sino todo lo contrario, porque os amamos, entendemos que es necesario que salgamos. ¿Vale? Muy bien. Bueno. Podríamos orar por ellos, ¿no? Sí. ¿Vale? Se me ha ocurrido ahora. Aunque yo suelo orar por vosotros. Sí, sí. Pero de una forma especial, ¿eh? Y también por nosotros, ¿eh? ¿Vale? Porque, bueno, ha dicho Johanan que la Iglesia, en general, en todos los lugares, es ¿de quién es? Es de Cristo, ¿eh? Entonces, bueno, hemos vivido a lo largo de los años, algunos más y otros menos, pues diferentes circunstancias y bueno, y tenemos que aprender de lo que hemos vivido y saber que el Señor pues va a hacer lo que tenga que hacer, ¿eh? ¿Vale? No vamos a ser nosotros los que hagamos nada, ¿eh? Que lo haga Él. Amén, tanto en su caso como en el nuestro, ¿eh? Entonces,
Bueno, pues eso, vamos a orar por ellos. ¿Sí? ¿Estáis preparados? Muy bien. Bueno, si alguien quiere orar también por ellos, pues que venga, ¿vale? Sí, todos aquí. Mientras... Muy bien. ¿No queréis venir nadie más? Bueno, no es que sea obligatorio, el que quiera, ¿eh? Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos juntos, tampoco somos tantos, ¿no? Señor, gracias porque eres bueno y porque todas las cosas están en tus manos y queremos aprovechar este tiempo para darte gracias por Joanán, por Noemí, pues por todo lo que ellos han dado aquí, por la batalla, la lucha que sabemos que hay, por la lucha espiritual, Señor, y también por este acto de amor, de poner distancia, Señor. Gracias porque notamos que tú les ayudas, Señor, y creemos que eres tú el que dirige sus pasos. Queremos pedirte que les bendigas, que les respaldes y les prosperes como hasta ahora, Señor, y que tú puedas hacer tu voluntad en sus vidas. Y también, pues, los que seguimos aquí, Señor, pues que tú nos ayudes, Señor, y también queremos ese fruto de la tierra prometida, Señor. Queremos que pongas en nosotros lo que nos falta, Señor, y que quites todo lo que molesta. Gracias, Señor, porque contigo, pues, tú nos has demostrado que contigo las cosas siempre van bien. Dirige nuestros pasos, Señor, en este tiempo. Gracias, Padre. Queremos honrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ellos vais a seguir aquí, ¿no? Sí. O sea, bueno, aquí en el albergue y donde haga falta, ¿eh? O sea que nos vamos a ir viendo, ¿eh? Y bueno, y adelante, ¿eh? ¿Vale? No vamos por ahí yo qué sé, con una mano delante y otra detrás. Vamos con el Señor, ¿eh? Y ellos también, ¿vale? Entonces, bueno, ya veremos a ver qué hacemos, ¿eh? ¿Vale? Los que quedamos aquí, pues ya nos organizaremos, si es que hay que organizarse o no, ¿de acuerdo? Muy bien. Por supuesto, supongo que si alguien tiene algo que deciros, podéis hablar con ellos, ¿eh? Muy bien, pues nada, estamos en contacto. El domingo nos vemos. Bueno, no lo sé, yo no sé nada, yo aquí no soy el más viejo, eso sí, pero por lo demás no soy... Vosotros ya vais a partir del domingo.
nos comunicamos por Instagram, ¿no? El Telegram. Podéis hacer una página de Instagram también. No, que yo no sé. No, si yo no, me ha salido así. Bueno, tenemos que ver, ¿vale? El Señor que nos dice, ¿no? ¿Vale? Y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, yo personalmente no sé. Tenemos que congregarnos, es bueno congregarse, pero también es bueno, pues, bueno, ponerlo en manos del Señor, ¿no? ¿Qué de ellos? Ah. Muy bien, pues nada, terminamos aquí la reunión, ¿vale?